Bienvenidas, bienvenidos a nuestro segundo encuentro dedicado al derecho a la negociación colectiva. El reconocimiento de la negociación como un derecho de todos los trabajadores no ha sido una tarea sencilla, y mucho menos dentro del sector público. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo se pasó de la prohibición a la tolerancia y finalmente a la legalización? A continuación, la doctora Mariana Martino, de la Asociación de Abogados Laboralistas de la Argentina, nos explica este tema. Comencemos. Hola a todas y a todos. Estamos hoy acá para hablar de negociación colectiva y específicamente de negociación colectiva en el Estado. Para eso, lo primero que tenemos que ver, o el punto de partida de esta charla, es desde el derecho. ¿Qué es el derecho? Y ahí podemos decir que es una técnica de regulación de poder social que justifica la distribución de este poder en un determinado sentido y en un contexto social determinado. Como tal, el derecho es dinámico entonces, porque responde a las formas de organización de las sociedades en los distintos tiempos históricos. El derecho del trabajo y puntualmente el derecho colectivo del trabajo son mucho más dinámicos, porque se basan en la contradicción de clases, de sectores antagónicos de la sociedad, como son los trabajadores y los dueños de los medios de producción. La relación entre estos dos sujetos es articulada mediante un constante diálogo de poderes. Este proceso de diálogo entre trabajadores y empleadores, para resolver intereses contrapuestos y para equiparar poderes en esta relación asimétrica, que servirá, en definitiva, para fijar condiciones de trabajo, es la negociación colectiva. La negociación colectiva es un instrumento de lucha de la clase trabajadora, entonces, para lograr condiciones válidas de justicia social, es decir, para consagrar los derechos a favor de los trabajadores, y por otro lado, es una forma de limitar la regulación unilateral por parte de los empleadores. Este instituto va a ser receptado normativamente recién en el siglo XX, en el período conocido como constitucionalismo social. Entonces, cabe preguntarnos cómo llegamos a este momento, ¿no? A esta consagración de estos derechos. Los teóricos suelen afirmar que en el desarrollo de las relaciones colectivas de trabajo hubieron tres etapas: la etapa de la prohibición, la etapa de la tolerancia y la etapa de la legalidad. Estas tres etapas no han seguido necesariamente una linealidad cronológica, más bien se ha dado como una relación dialéctica donde han habido avances y retrocesos, pero que sirve exponerlo de esta forma a efectos de que sea comprendido más fácilmente el fenómeno. Vamos a ver que la primera etapa es la etapa de la prohibición. Su origen lo podemos establecer en la modernidad, con la Revolución Francesa allá por el año 1789. La Revolución Francesa provocó un cambio radical en el orden político, económico y social. En el plano político y social implicó un reconocimiento de las libertades civiles y políticas en base a tres principios: igualdad, libertad y fraternidad. Comenzaron las primeras democracias representativas y, sin embargo, en materia de derechos sociales y colectivos no hubo reconocimiento inmediato de estos derechos. En el plano económico triunfó el liberalismo, introduciéndose la ley de la oferta y la demanda, el individualismo económico y la primacía del capital como valor supremo. Se da un cambio en las formas de producción, dando paso a lo que conocemos como la revolución industrial. En este contexto, las relaciones de trabajo también cambiaron. La vigencia de los principios de la libertad contractual y autonomía de las partes trae aparejada una abstención del Estado. El Estado debe permanecer al margen de cualquier intervención que implique regular las condiciones de trabajo. Es acá, en el origen de la sociedad capitalista, que se gesta el movimiento obrero. Los trabajadores que son privados de sus medios de producción y que se ven forzados a vender su fuerza de trabajo como mercancía para subsistir, se desplazan del campo a las ciudades. Aparece entonces la conciencia de su condición obrera con intereses contrapuestos con los de la burguesía, y se dan cuenta los trabajadores que se encuentran desprovistos de instrumentos legales y políticos para modificar el statu quo, por lo que, para poder cambiar el orden económico y el orden político burgués, deben recurrir a la organización y la movilización. Como respuesta a este fenómeno social, la burguesía prohíbe cualquier intento asociativo
Esto podemos encontrar el primer origen en Francia, en el año 1791, donde se dicta la ley de Chapelier que prohíbe e ilegaliza a los sindicatos y demás organizaciones obreras. Otros países, si bien no tenían leyes específicas, lo contemplaban como delito de coacciones en sus códigos penales. Sin embargo, el siglo XIX se caracterizó por la movilización y la organización obrera, que entre sus reivindicaciones enarbolaba la bandera de la abolición del sistema capitalista. Las grandes huelgas del siglo XIX y XX, así como algunos intentos de revoluciones sociales, como el de la Comuna de París en 1871, pusieron en evidencia que el peligro no era que los trabajadores se reúnan, sino que tomen conciencia de que pueden ser alternativa de poder. Esto dio paso a la segunda etapa, a la que conocemos como etapa de tolerancia, que se irá consolidando en forma progresiva. Para el año 1864, Francia sanciona la Ley 25.3.1864, donde despenaliza algunas formas de acción obrera colectiva y permite la creación del primer sindicato, que fue el Sindicato de Zapateros de París. Tendrá su correlato en Alemania en el año 1869 y también en España en el año 1876. Incluso esto generó que la propia Iglesia Católica trate el tema y considere que había que comenzar a reconocer algunos derechos sociales y evitar poner en riesgo el sistema capitalista. Esto culminó en 1891, cuando el Papa León XIII elaboró la encíclica papal Rerum Novarum, en donde trata la situación de los obreros y las condiciones de la clase trabajadora. En el documento, la Iglesia manifiesta el apoyo al derecho de formar uniones o sindicatos, pero sin olvidarse de reafirmar el derecho de propiedad privada. Instala el concepto de cuestión social, señalando que es necesario comenzar a reconocer derechos sociales frente al peligro de avance del comunismo, el socialismo y el anarquismo. En este periodo comienzan a existir, de hecho, o ipso facto, las negociaciones colectivas. A pesar de que no hay una ley formal que las regule, después de cada conflicto, en virtud de la correlación de fuerzas, conflicto que se gana, conflicto que se lleva a un acuerdo colectivo. Se reconoce entonces a los trabajadores como grupo o como clase social. Subyace entonces una suerte de acuerdo tácito donde los sindicatos resignan su disputa contra el capital y contra el sistema capitalista, y los empleadores y los estados reconocen que la negociación colectiva y la huelga son mecanismos válidos para la determinación de las condiciones de trabajo. Entramos así en la tercera etapa, ¿sí? La etapa de la legalidad, que comienza al final de la Primera Guerra Mundial, allá por el año 1918. Los países vencedores le imponen a las potencias centrales vencidas tratados, entre ellos el más importante, el Tratado de Versalles. Este tratado crea la Sociedad de las Naciones y declara que es imposible mantener la paz entre las naciones si no hay paz entre las clases sociales que la componen. El tratado reconoce la lucha de clases y la paz social como condición necesaria para que haya paz entre los estados. Y en el marco de este tratado se crea la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, como un órgano tripartito integrado por las organizaciones de los trabajadores del mundo, las organizaciones de los empleadores del mundo y los gobiernos de los estados del mundo. Si bien la Sociedad de las Naciones fracasó cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la OIT sobrevivió, siendo incorporada al final de esta a la Organización de las Naciones Unidas. Este periodo se lo conoce como de constitucionalismo social, que comienza en el año 1917 en México y Rusia, y en 1919 en Alemania, y es cuando se impulsa la incorporación de los derechos sociales a las constituciones de las naciones. No obstante, casi 30 años tardó la OIT en receptar estos derechos y normativizarlos, lo que sucedió con la adopción de los convenios 87 y 98 sobre sindicación y negociación colectiva. Ya vimos la evolución histórica que tuvo este derecho. Nos queda analizar qué pasa dentro del sector público. ¿Corresponde al Estado fijar unilateralmente las condiciones de trabajo? ¿Cómo se garantiza un justo arbitraje cuando el Estado es parte de la negociación? Continuemos. En relación a las normas de la OIT que rigen para el sector público, en particular vamos a ver que tenemos 4 convenios. El primer convenio del año 1948 es el convenio 87 sobre el derecho de sindicación.
es la piedra angular del derecho colectivo de trabajo internacional. Reconoce el derecho de los trabajadores, tanto públicos como privados, a organizarse y a constituir organizaciones sin autorización previa. Reconoce el derecho de estas organizaciones a redactar sus estatutos, a elegir libremente sus representantes, a organizar su administración y formular su programa de acción, prohibiendo a las autoridades públicas a intervenir o a realizar actos que limiten o entorpezcan su ejercicio legal. También prohíbe la disolución o la suspensión por vía administrativa de dichas organizaciones, punto que no es menor. En lo que respecta a la negociación colectiva, recién para el año 1951 se aprobó el convenio número 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva. Este convenio no define propiamente qué es la negociación colectiva, pero establece la obligación de los Estados partes de adoptar las medidas adecuadas para estimular y fomentar entre los empleadores y sus organizaciones, así como las organizaciones de los trabajadores, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria para reglamentar las condiciones de trabajo por medio de contratos colectivos. Sin embargo, en el artículo 6 del Convenio 98, expresamente aclara la OIT que no trata la situación de los funcionarios públicos. Ha habido infinidad de discusiones respecto de qué se entiende por funcionarios públicos, si por tal concepto se comprende a todos los trabajadores que desarrollan tareas en la administración pública o si el término refiere a aquellos cargos jerárquicos de la administración que sean equiparables a los cuadros directivos o gerenciales en las empresas. Esta discusión se va a zanjar recién para el año 1978 y 1981 con la adopción de los convenios 151 y 154 de la OIT. El convenio 151 sobre protección de la sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo público establece que debe garantizarse a todos los trabajadores del Estado mecanismos para participar de la discusión de las condiciones de trabajo. Dispone que comprende a todas las personas empleadas por la administración pública y deja librado a cada Estado la posibilidad de determinar hasta qué punto esas garantías son de aplicación para el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Garantiza a las organizaciones de trabajadores la independencia respecto de las autoridades públicas y de todo acto de injerencia de estas en su constitución, en su organización o en su administración. También prevé que deben adoptarse todas las medidas adecuadas a fines de estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación colectiva entre las partes para determinar las condiciones de trabajo. Y adopta simultáneamente la recomendación 159, que agrega que la legislación nacional debe establecer qué personas y qué órganos son competentes para negociar en nombre de la autoridad pública, garantizándose la participación de los representantes de los empleados públicos. Ya para el año 1981, la OIT adopta el convenio 154 sobre negociación colectiva. Ahí sí, el organismo va a definir qué entiende por negociación colectiva y dirá que comprende a todas las negociaciones que se susciten entre uno o varios empleadores y entre una o varias organizaciones de trabajadores con el fin de fijar condiciones de trabajo y regular las relaciones laborales. Establece, vuelvo en realidad a insistir porque ya lo había establecido, la obligación de los Estados de fomentar la negociación para todas las categorías de trabajadores y que esas negociaciones sean extendidas progresivamente a todas las materias. Lo importante de este convenio es que la Organización Internacional del Trabajo establece que deben fomentarse entre las partes el consenso de reglas de procedimiento para negociar, pero para el caso de que no las haya esas reglas de procedimiento, no puede invocarse esa ausencia como un obstáculo para negociar colectivamente. La recomendación 163 del organismo del mismo año añade que las partes tienen que conferir mandato suficiente a sus negociadores para conducir y concluir las negociaciones, y también impone que se disponga de la información necesaria para poder negociar con conocimiento de causa.
A petición de las organizaciones de trabajadores, los empleadores, tanto públicos como privados, tienen obligación de proporcionar la información económica y social de la empresa y del país a las organizaciones de trabajadores. Como podemos ver, históricamente ha existido una resistencia a la negociación colectiva como tal y una mayor resistencia a la negociación colectiva en el sector público. En el Estado ha primado siempre la fijación unilateral por parte del Estado de las condiciones de trabajo. Este escenario comenzó a modificarse, como decíamos recién, con la adopción de prácticas keynesianas y la conversión del Estado en un productor de bienes y servicios, que implicó un cambio en la relación de empleo. En el marco de la expansión del constitucionalismo social, a partir de 1948, la comunidad internacional, a través de la OIT, reconoce el derecho sindical de los empleados públicos y elabora el Convenio 87 y el Convenio 98, proceso que culminó en 1981 con la adopción del Convenio 154. Con esto se reconoce que el trabajador del Estado realiza trabajo subordinado, al igual que el trabajador del sector privado. Se admite que se trata de trabajo humano, que estos ponen a disposición de un empleador singular como es el Estado, que se va a valer de esa fuerza de trabajo para sí mismo. Comienza así un periodo de desarrollo de la negociación colectiva en muchos países, donde los procedimientos y niveles de negociación cambian en relación a las particularidades y especificidades propias de cada país, que ha oscilado entre el unilateralismo, es decir, la fijación, valga la redundancia, unilateral por parte del Estado de las condiciones de trabajo, y la negociación plena y amplia. Particularmente en América Latina, los derechos colectivos del trabajo y puntualmente la negociación colectiva muchas veces resultan una mera declamación carente de efectividad y una creciente reglamentación para sofocar o limitar el conflicto social. Es por eso que en el marco de la avanzada neoliberal que se viene dando a nivel mundial, el paso normativo internacional que mencionamos es una herramienta indispensable para la defensa de los intereses de la clase trabajadora y para la bilateralización de las relaciones laborales en el Estado. Les agradezco mucho el tiempo y les envío un cálido abrazo. Llegamos al final de este encuentro. No olviden realizar la autoevaluación, que si bien no tiene calificación, es necesario completarla para obtener la certificación al finalizar el seminario. Si desean profundizar en este tema, pueden visitar el apartado de material complementario. Nos vemos en el próximo encuentro.